Buenas tardes, espero que la suerte y el tiempo nos acompañe. Ahí está mi nombre, para las personas que todavía dudan quién soy. Ahí está con el cursor, no tengo puntero, así que voy a tratar de manejar esto. Si logran ver, ese es mi nombre, ahí está la cátedra y voy a hacer un pequeño repaso como estamos entrando a la materia esta de microbiología. Vamos a hacer un repaso un poquito general de todo lo que vamos a hacer. Ustedes van a ir leyendo, yo voy a ir relatando algunas cosas y lo único que les pido es que me escuchen. Es mi primera presentación con ustedes y espero que al final de la gestión, por lo menos unos 10, si no todos, me agradaría que todos les guste la microbiología y particularmente la bacteriología y la virología desde ya, que es las dos ramas de la microbiología que vamos a observar. La intención mía en estos 5 o 10 minutos que voy a participar es hacer un remedio de las clases anteriores y también un poquito de inducción a la materia. Sabemos que ya están empapados, estoy viendo que tienen libros, están teniendo mucho entusiasmo, espero que esté siempre la aula llena y la intención es de que con esta clase usted agarre un poquito más de lo que es la microbiología. Cuando usted esté estudiando la medicina, nunca se olvide que a partir de estos microorganismos usted va a atender pacientes. Es decir, cada uno de ustedes cuando estudió medicina seguramente dijo voy a atender enfermos. Seguramente dijo voy a ser como mi familiar que además de ser buen médico gana dinero. También dijo alguien, a mí me han tratado mal y yo voy a corregir y voy a ser un buen médico. Es decir, hay diversos momentos por el cual usted debe estar pensando, motivo por el que está aquí estudiando medicina. Entonces no se olvide que usted cuando está formándose esta materia está necesariamente conociendo a microorganismos que van a causar enfermedad. Esto no es una materia más. De ahí que le voy a pedir con mucho respeto, no piensen que está pasando clases para sacarse buena nota. Traten de no pensar en eso. Traten de no estar anotando, esto me va a preguntar en el primer parcial. No haga eso, porque no lo va a tener bien clara la idea. La intención es que usted sea una muy buena doctora, muy buen doctor, y cuando esté frente a una bacteria, encares muy bien el tratamiento, no solamente dando medicamentos, sino también dando un tratamiento integral. ¿Se da cuenta? Por eso es la participación de 5 o 10 minutos que le voy a hacer rápidamente. Entonces ya he debido leer lo que dice ahí, las bacterias son formas que dominan en la tierra. En este momento, como tú sentado ahí, ves estas formas bacterianas. Esto ahí usted va a leer, ya han debido decir los otros docentes, pero miren, miden en esta dimensión de 0,5 a 10 micras de longitud. Estas son las estructuras bacterianas que lo deben ver en el internet, en su celular. Seguramente pueden entrar ahorita al internet, van a ver esto, todo esto saqué del internet para que así estemos enclavados, aunque ustedes más que yo tienen una serie de características. Entonces la ciencia que estudia se llama, ahí abajo lo tienen, bacteriología, ¿no es cierto? Las bacterias. ¿Por qué estamos hablando de las bacterias? Porque hoy tenemos que hablar de la estructura bacteriana. Y si tú te fijas en esto que es una microfotografía, la bacteria en sí, fíjense, tiene una serie de características estructurales. Si van leyendo, tenemos flagelos, fimbrias, DNA, el genoma, la membrana, la pared celular, que lo vamos a ver con más características. Y tiene capacidad de esporulación. ¿Qué quiere decir eso? Que la bacteria, ¿no? Fíjense, puede ser, de pronto se aísla frente a adversidades. De pronto tú le pones detergente, le pones un medicamento, le pones el calor, o por ahí le pones, haces una mesa pues de florecimiento, las pachamamas, todo se protege. Y una forma de protección es la esporulación.
van a disculpar, voy a agarrar una serie de temas, alguien me va a decir esto es ciencia o estamos haciendo parcayaguayas, no, todo funciona. Todo funciona. Las bacterias también son bacterias collas, cambas, carpacas, bacterias yanquis, bacterias rusas, bacterias israelíes, bacterias cristianas, bacterias musulmanas. Todos tienen un comportamiento. Para eso tienes que saber la estructura bacteriana. Y no les digo por decir y por cantar, sino que es así. Tú vas a ir a hacer especialidad a Francia y te vas a encontrar con una bacteria francesa, con un comportamiento diferente, por ejemplo, con las bacterias que hacen el yogur, que no es lo mismo una bacteria hecha, capacitada para hacer el yogur en Brasil, una bacteria, ¿no?, que está bailando samba, o una bacteria que está en Oruro, que igual te va a hacer yogur, así sea, como dicen, yogur griego, póngale lo que pongan, pero las bacterias se adaptan al medio ambiente. Entonces, si tú te fijas, por ese detalle, las bacterias están en todo lado. En este instante, en el pupitre que tienes hay un montón de bacterias. En el anteojo que tienes hay bacterias. En el cabello que tienes, pese a que te hayas duchado, ya tienes bacterias. De pronto tienes un beso acalorado de esos franceses, intercambias bacterias. ¿Te das cuenta? Está en el bolígrafo, en el papel, está en todo lado. Es más, alguien va a estornudar, estás riendo en esto, estás botando bacterias. Tienes bacterias. Entonces tenemos que conocer la estructura bacteriana. Por eso les estoy haciendo este detalle. Esperemos que les guste. Miren, no solo las bacterias están en lo que han visto, también están en estos sitios, ¿no?, terrenos. Y ahí tienen nombres que van a ir leyendo. Y los que sacan foto, pues lo van traduciendo. Alguna vez les voy a recomendar, cuando yo sé que van a traducir, van a sacar, respeten en función a la taxonomía. El docente les ha debido explicar. A veces la ortografía microbiológica, en este caso bacteriológica, se debe respetar. De ahí que inclusive hasta ni pronuncio mucho, porque a quien les habla incluso hasta a veces tiene problemas, que son años con lo mismo, pero se debe respetar por fines científicos. La bacteria, y muchos de ustedes con estas imágenes se podrían identificar, tanto de lo que ven a su vecino, ahí puede estar el enamorado, enamorada, no sé, pónganle el género que quieran, bichos, con el respeto que se merecen, bacterias, y ahí tienen nombres, ¿no? La Escherichia coli, ahí creo que está el Vibrio coli, el Corynebacterium diphtheriae, han debido escuchar de la influenza. Y no solo bacterias, también hay virus. Ahorita solo vamos a hablar bacterias, ¿está bien? Entonces, estos detalles lo tienen. Es más, hoy vas a ir a la casa y vas a encontrarte con alguien que esté enfermo, puede ser el vecino, puede ser la familia, o de pronto tú vas a tener síntomas y obviamente vas a estar pensando en bacterias. Estamos hablando de un tema, pues no siempre es bacteria, puede ser un parásito, un hongo, o cualquier otro detalle. A veces hasta estás enferma sentimentalmente y la cosa no es eso, ¿no? Miren, hay otros microorganismos con sus nombres que ustedes están observando, Streptococcus, Staphylococcus, hay el Haemophilus, que producen gripe, que producen, miren, por ejemplo, esto de los dientes, ¿no?, el famoso caries dental, el Streptococcus mutans. ¿Cuántos de ustedes tendrán en ese momento caries dental? Deben estar utilizando placas, ¿cómo se ponen? ¿Qué se llaman esos fierros? Brackets, se ponen ligas, ¿no es cierto? Ahora una serie de cosas con tal de seguir lucrando de esa manera, en el afán de tener buena salud. No se olviden, y eso lo digo con mucho respeto, hasta los 22 años o 25 años que tú dejas de crecer, no debes hacerte tocar nada en función del organismo. ¿Por qué? Porque la genética es genética. Después de eso recién lo que quieran, ¿no? Pero lamentablemente a veces hay intervención humana y se modifican. ¿Por qué les hablo? Porque los microorganismos también están en nuestro cuerpo. Están en las fosas nasales, en la piel, en las encías, en los dientes, en las uñas. Ustedes verifiquen en este instante la piel de su compañero, tiene microorganismos, están en la axila, está en el perineo, está en todo lado. En el intestino ni qué decir. De hecho, el bolo fecal es una gran cantidad de microorganismos, ¿no? Y dependiendo del tipo de microorganismo, pues tienen hasta un olor característico. Y más
importante es Lecherichia coli, por eso hay ese olor fecaloideo que es típico de Lecherichia coli. El estafilococo dorado, por ejemplo, estafilococo aureus epidermidis que está en la piel, tiene ese olor a queso, ¿no es cierto? Entonces, cuando está en granja, por eso los pies también hablan, ¿no? Olor a queso, todos hablan. Entonces, fíjense, ese es detalle de las bacterias. Podemos clasificar a las bacterias. Voy a ir un poquito rápido para que no me venza la hora, porque tenemos hasta las 6. Podemos clasificarlos, los microorganismos, desde ese punto de vista. Seguro este tema ya lo han visto porque antes hemos tenido temas de historia, taxonomía. Obviamente yo estoy tratando de inducir todo aquello por el comportamiento frente al oxígeno. Esas bacterias, mira, tienen esas características oxobióticas, anoxibióticas, anaerobias, aeróbicas. Las que más hablamos son en función a el oxígeno, anaerobias y aerobias. Usted lo va a ver todo el tiempo. Nunca tienes que olvidarte que las bacterias pueden estar muy desarrolladas en presencia de oxígeno, como que también dentro del organismo no. Ahí tenemos el intestino. No siempre hay oxígeno a demanda, entonces los clasificamos de esa manera. Para eso tenemos que saber la estructura bacteriana, por eso les estoy preparando, para que ustedes sepan y comprendan rápidamente de qué se trata. Y es bien simple. Por ejemplo, hay bacterias oxibióticas, como dicen ahí, necesariamente y irremediablemente necesitan oxígeno. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando tú estás frente a un paciente, a un enfermo, cuando tengas en tu clínica, les voy a proyectar de aquí a 4 o 6 años, cuando ya estés egresando, tienes que estar conociendo eso. ¿Para qué? Para saber si vas a dar tratamiento. Por eso un paciente o una bacteria anaeróbica, pues le das oxígeno, ¿no? Y se va a morir. O una bacteria que requiere oxígeno, le pones anaerobiosis y se va a eliminar también. Entonces tienes que saber utilizar esos elementos. Hay muchos médicos en la actualidad, y espero que ustedes no lo sean, piden el laboratorio, ponen el tratamiento, recetan una foto, una selfie y listo, ahí termina el punto. Y no es así, el paciente está de médico en médico y a veces desprestigiamos. Entonces, fíjense las otras que son bacterias facultativas, que utilizan oxígeno y otras que no. Tenemos una clase especial para aquello, les van a indicar. Hay bacterias aeróbicas también y anaeróbicas, lo que les he dicho, vayan leyendo esa parte, de tal manera que usted con este reflejo de las bacterias tienes que tomar en cuenta que las bacterias, al igual que nosotros, nos adaptamos. Hay seres humanos que viven a orillas del lago, del río, hay seres humanos que extremadamente están por las minas, por ejemplo, ¿no? Se adaptan, pero todos tienen un patrón común de los seres humanos. Al igual que las bacterias también tienen un patrón común, que enseguida vamos a recrear. Por su forma, a las bacterias las pueden ver de estas características, ¿no? En forma de coco, espirilos, vibrios, enseguida vamos a ver, ahí están las formas que ustedes pueden ver, diversas formas, hay una serie de características que lo vamos a ver. Y estas que son las más conocidas, ¿no? En forma de cocos, porque son redondos, diplococos, ahí por agrupaciones también las apsinas, los streptococcus, que ya lo van a ver en prácticas, van a estar observando esas bacterias. Hay algunas fotografías que ustedes pueden ver, algunas tienen hasta cápsulas que enseguida vamos a repasar. Y bacilos, las formas bacilales, ¿no? Que tienen formas cilíndricas, que diversas fotografías. Póngale la fotografía, el color que quieran. Las bacterias son incoloras por si acaso, tenemos que tenerlas, hay dimensiones y patrones especiales. Estos son, si es posible, al amigo Mamani te retraemos y lo van a poner con colores andinos, también sirve. La cosa es que usted no se olvide que es de forma cilíndrica. Tenemos espiriladas, por ejemplo, estas las borrelias, esas espiriladas que están allá de naranja, son las que más hay en las encías. Usted en este instante debe tener ahí como gusanitos, todos tenemos. Algunas son simbióticas, viven con nosotros, y otras no, producen daño, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta esos aspectos. Hay vibrios que tienen esas formas de comas, con un flagelo, monótricos. Miren ahí esas fotografías que van a ver en los textos diversos, pueden ir leyendo. Alguien saque la foto de internet y va a saber de qué se trata.
Por su coloración, que es lo más importante, tenemos un tema en el que les van a explicar, pero yo les estoy induciendo para ver la parte estructural. Gram positivas y gram negativas. ¿Por qué? Porque un científico, Christian Gram, vio que con colorantes como violeta de genciana, safranina y utilizando algunos elementos como el ugol, lograron ver diferencias bacterianas. En historia han debido ver, ya les han debido hablar en la parte de historia, entonces ahí podemos diferenciar los gram positivos color morado y los gram negativos de color rosado. ¿Por qué? Porque tenemos que conocer la estructura bacteriana. Ahí están, fíjense, funciona lo que es gram negativos, y esto que es importante. Como va leyendo usted, la estructura de las bacterias en función a lo que es gram positivo, gram negativo, la estructura bacteriana. Enseguida vamos a ver esta parte. Ahí tenemos otra diferenciación de la estructura bacteriana, la pared celular de los microorganismos y todo lo que vamos a ver enseguida. Nunca tienes que olvidarte que cuando yo tengo que conocer a estas bacterias de la manera que hemos visto en este momento, así un poco medio aburrido, ¿no? ¿Qué es esta bacteria? Algo que ya lo conoces. Fíjate aquí la dimensión, el tamaño. Vamos a medir en nanómetros y también en Armstrongs o micras o milímetros. Entonces esto creo que es un óvulo, dice ahí, ¿no? Un huevo, óvulo humano. Ahí está la célula eucariótica y la célula procariótica. La célula eucariótica es aquella que tienes en la piel. En estos momentos la piel está llena de queratocitos. Histología. ¿Qué se llama la célula? La célula epitelial, pues cada célula, ¿qué se llama? Produce queratina, por eso es dura, ¿no es cierto? Hay los enterocitos y cada uno. Entonces fíjense ahí esas células, y al ladito tenemos a las bacterias. Miren estas las bacterias, que tienen micras, 0,5 a 10 micras habíamos hablado, versus las mitocondrias, que podrían ser la célula eucariótica. ¿Está bien? Luego empezamos a ver a los virus, que están ya en nanómetros, que son mucho más pequeños. Mira ya la proteína, los lípidos y los átomos. Entonces nosotros estamos hablando de estos microorganismos en este instante. Luego tenemos una clase donde vamos a ver solo virus. Pero fíjate la diferencia. ¿Por qué te pido y te enuncio y te insisto? Nunca te olvides que son microorganismos que tienen vida propia, tienen características muy importantes. A veces uno estudia simplemente porque, bueno, te van a dar una nota, vas a estudiar adecuadamente, pero fíjate aquí las diferentes formas que hace un rato hemos visto y la diferencia que tú nunca debes olvidarte entre lo que es una bacteria y una célula de tu tejido. La célula que usted tiene en este instante versus esa célula procariótica. Si usted va observando, ¿cuál sería la diferencia más importante? Si esta es una bacteria. Y aquí vamos relacionando. Una de las principales diferencias es que aquí esta bacteria no tiene membrana nuclear. Hasta preguntan en las residencias, ¿no? Pero a veces te olvidas. Todo lo que es el núcleo, el DNA, está disperso en el citosol de la bacteria, versus una célula eucariótica donde tiene membrana nuclear. Por eso inclusive aquí fíjense las flechitas. Las características que tienes que tomar en cuenta. Hay membrana, hay pared, ambas estructuras, hay una serie de organelos. Las diferencias en la que tú tienes que tomar en cuenta. Otra forma de ver, ahí tienen literatura inclusive. La diferencia entre lo que es una célula eucariótica y lo que es una célula procariótica. Y entre todos ellos siempre en función a la membrana nuclear, que es lo que más caracteriza. ¿Habrá mitocondria? ¿Las bacterias tendrán mitocondria?
Hemos hablado que necesitan oxígeno, otros no tienen. ¿Por qué? Porque su energía lo producen de otra manera. Tenemos una clase exclusivamente del metabolismo donde ustedes van a saber cómo las bacterias respiran. Aquí estructuralmente, fíjense las diferencias con las células. Por eso es importante que reconozcamos esa estructura. Las diferencias, por tanto, son esas que ustedes están viendo. ¿Está bien? Hay pared bacteriana, cápsula, lo que no tiene la célula eucariótica. La célula eucariótica no tiene cápsula. La célula retinal, neuronal, nuestras células no tienen cápsula. En cambio, esta sí tiene cápsulas. ¿Se da cuenta? ¿Hay ribosomas en esta célula? Sí, también en esta hay ribosomas. No hay mitocondrias aquí, no hay mitocondrias, no hay membrana nuclear, no hay membrana nuclear. Y esto tiene que ir repasando, porque no todas las bacterias son iguales. Y entonces una estructura bacteriana, miren, vamos a ir haciendo más complejo, tiene, como dice aquí en el citoplasma, en la siguiente clase vamos a repasar todas las características del citoplasma, y tiene esto que es importante, la envoltura celular, que es lo que en este instante vamos a hablar. Membrana, pared celular, el glucocálix, y el glucocálix que es una cápsula que tiene características mucoides, que lo vamos a ver, membrana y pared celular. La siguiente clase vamos a ver esto. Todas las bacterias, por tanto, debemos, miren, conocer muy bien lo que es la membrana, pared celular. ¿Por qué? Porque solo así tú vas a saber, si vale el término, atacar para eliminar a este microorganismo que está haciendo daño. No se olviden que el 1% del total de bacterias es patógeno, los otros 99 son comensales, no nos producen daño. Es más, en este instante les voy a pedir, la Escherichia coli es una bacteria que te ayuda a ti en un simbiosis. La Escherichia coli vive en el intestino y tiene estas mismas características, pero te ayuda. Nosotros como seres humanos somos microorganismos para el planeta Tierra. ¿Qué eliminamos y ayuda a otros seres vivos? CO2. ¿A quién le ayuda? A las plantas. Luego, ¿qué eliminamos? Hasta después de pasada la noche, ¿qué eliminamos? Urea, con la orina. ¿Sí o no? ¿A quién ayuda? Otros seres vivos, ¿a cuáles? ¿Nada? Tienen que leer esa parte, es biología. También eliminamos gases, metano. ¿Qué se extrae del metano? No, aparte de gas es combustión, pero también hay plástico. Eliminamos el bolo fecal, nutrientes para otros microorganismos, especialmente de la tierra, nitritos, nitratos. ¿Te das cuenta? La bacteria en nuestro organismo, la Escherichia coli, también hace lo mismo. Con todo respeto, se defeca, produce, por decirse, orina, exhala también. Y nosotros lo llamamos metabolitos y toxinas. Esta Escherichia coli, la que está en el intestino en este instante con ustedes, elimina fitomenadiona, o también llamada vitamina K. Y la vitamina K, que lo van a aprender en fisiología, nosotros no tenemos capacidad de metabolizar, entonces lo absorbemos y esa vitamina K se utiliza en los factores vitamina K dependientes de la cascada de la coagulación. ¿Para qué? Para cuando tú tengas golpes, heridas, coagules adecuadamente y puedas utilizar esta actividad de la hemostasia sanguínea y de esa manera pues tener la comodidad de que no sangres mucho. Pero ¿quién te está dando ese producto? La Escherichia coli, la vitamina K, la fitomenadiona. ¿Está bien? Entonces, esa bacteria es útil, te ayuda. También produce, voy a disculparme siempre, ¿no? Como si estuviera defecando, vitamina B12. ¿Y la vitamina B12 para qué sirve? Para modular la arquitectura molecular de lo que son los
las purinas y pirimidinas para que se module muy bien en la mitosis celular. Y particularmente en la hematopoiesis te evita a tener anemias megaloblásticas porque modula con el DNA de las células hematopoyéticas y evita que tú tengas anemia megaloblástica o anemia macrocítica por falta de vitamina B12. ¿Y dónde existe vitamina B12? En vísceras, ustedes ya conocen alimentos, pero esta bacteria también elimina. Esta bacteria, que es la normal, con estas características estructurales, fisiológicamente también elimina un producto, la L-asparaginasa. La L-asparaginasa es un producto que se utiliza bastante en quimioterapia anticancerígena. Está en el colon y te cuida de que no tengas cáncer intestinal, particularmente en el colon. Y aquí viene el detalle, como futuros médicos. Hay personas, entre nosotros hay cuates, hay niñas, perdón, lo de niñas, ¿no? Que te gustan hacer dieta y consumen yogur. Por ejemplo, el yogur tiene bacterias depredadoras. Entra y a todo lo que está ahí se empieza a eliminar, como el águila a las palomas, el halcón a las palomas, o el tiburón a los peces. Se ubican, ¿no es cierto? Así es. Entonces, bacterias vienen a tu E. coli, fuera. O de pronto haces purga, enemas, y esa bacteria, fuera. O de pronto usas antibióticos, antimicrobianos, y a esa bacteria la eliminas. ¿Y te pones en riesgo de qué? De sangrados, de anemia, porque ya no tienes esa bacteria. Y si tienes malos hábitos dietéticos y a veces culturales, socioculturales, puedes llegar a tener cáncer de colon, desde cáncer intestinal. Mira lo que te expones con solamente hacer un mal hábito alimentario o sociocultural. Por eso tienes que conocer la estructura, las características que tiene una bacteria. Estoy hablando solo de la E. coli, Escherichia coli. Ahora hay Escherichia coli patógenas. He hablado de la buena. La patógena es la enterohemorrágica, enterotoxigénica, enteroinvasiva. Hay 5 bacterias que ya lo van a conocer, los van a ver. Esas son patógenos, que te he hablado de la normal. También te puedo hablar del estafilococo probado que está en la nariz, la Neisseria meningitis que está en la base del septo nasal. Hay bacterias que conviven contigo y te dan el simbiosis. Entonces, conocer esta estructura te va a servir a ti a hacer un buen tratamiento médico y no dar simplemente antibióticos, una serie de productos para eliminar. Conociendo a esta bacteria, tú puedes hacer maravillas en el tratamiento. Por eso es interesante conocer la estructura de la bacteria. Bueno, yo me fui un rato a la función para que le tomen interés, ¿no? Porque si le vemos como simplemente una maqueta, entonces no tiene sentido. Una de las importancias que tiene de esta estructura es la pared celular. Fíjate, aquí dice pared celular, gran positivo, gran negativo. Habíamos hablado hace rato, por eso les decía, se tiñen en 2 y 2 grandes grupos las bacterias. Si tú te fijas, tú vas observando, esto parece un ladrillo, pero es la composición de ácidos teicoicos, y miren aquí, lipoteicoicos, que hace de que esta pared sea más rígida, versus estas gran negativas, donde la pared o este tipo de ladrillo es mínimo. Pero tiene otras características, si usted va leyendo, aparte de tener una serie de estructuras. Fíjense, eso es lo que me interesa que aprendan. La cantidad, gran positivos, tiene ácidos teicoicos en gran cantidad, peptidoglucanos, lo que no tiene una gran negativa. Ahora bien, la mayoría de las bacterias gram positivas, ahí tenemos el estafilococo dorado, tenemos el Bacillus anthracis, Clostridium tetani, Streptococcus pyogenes que producen pus. Y ahí empezamos a hacer el arte de la ciencia de medicina utilizando antibióticos. Y utilizamos antibióticos que inhiben la síntesis de la pared bacteriana. Por ejemplo, los betalactámicos, que vamos a ver cuando estemos viendo antibióticos.
Pero la estructura tienes que saber. ¿Qué composición tiene? ¿Para qué? Para saber recetar, para saber dar tratamientos, para saber dar dietas. ¿Qué es un peptidoglucano, un ácido teicoico, proteínas? ¿Y por qué dejas de comer proteínas? ¿Se dan cuenta? Uno dice, no tengo que comer grasa, pero sin embargo, aquí estás viendo en esta, fíjate aquí, ¿no? Las bacterias, aquí, lipopolisacáridos, que es la gran cantidad de componente estructural de los gram negativos. En los gram negativos están bacterias como la salmonela, muy conocida cuando tú comes pollos a la leña, pollo al horno, pollo al espiedo, eso que no se cose bien, ¿no? Porque la bacteria está por ahí, está en el intestino de estos animales y obviamente te puede causar daño. También encontramos ahí no solo la salmonela, sino la shigella, también otra bacteria que produce shigella dysenteriae, enterobacterias diversas, el vibrio cólera también puede estar ahí. Entonces, esa característica es muy importante que lo conozcas. Por supuesto, verificar estos espacios periplásmicos que mencionan, las lipoproteínas que están ustedes aquí observando, y estas estructuras de poros proteicos y sobre todo fosfolípidos. La composición, tú me dirás, pero entonces yo no como estos productos y obviamente estas bacterias no van a tener características estructurales. Sí van a tener, porque además la membrana celular de nuestras células sí requieren, necesitan. Por eso hace un instante veíamos la comparación. Si volvemos un poco a esta estructura, tiene que usted saber la famosa membrana proteica del mosaico de proteínas. ¿Se acuerdan? En colegio les han debido dar. Tienes que recordar, también has debido estudiar para entrar a la universidad toda la cantidad de proteínas, lipoproteínas hidrófobas que tiene la membrana celular de nuestras células. Entonces tú tienes que necesariamente conocer esa característica para poder saber de qué está hecha esta bacteria. Tienes que conocerlo, como dicen, al enemigo. Ahí tenemos entonces esa estructura, los gram positivos, que tienen esas características, sobre todo importantes, peptidoglucanos. Tienen proteínas que le van a dar el carácter de identificación, lipoproteínas y toda esta estructura como base a los lípidos, fosfolípidos de hidrobase para poder llevar adelante una serie de detalles fisiológicos que lo vamos a hacer. En cambio, el gram negativo tiene una gran cantidad de lipopolisacáridos. No se olviden dos cosas: gram positivos, peptidoglucanos. Gram negativos, lipopolisacáridos. Y enseguida les vamos a hacer más difícil la situación. Ahí nuevamente el repaso, para que no te olvides. El día de hoy tienes que ir a la casa y decir, los gram positivos tienen una gran cantidad de ácidos teicoicos, peptidoglucanos en su membrana, y yo tengo que saber con qué destruir a ese microorganismo. Ahí tienes fármacos, tienes sustancias, hasta agua bendita para gram positivos puedes utilizar. Puedes ir al grupo Yo y le pides para gram negativos, por ahí te dan algo, ¿no? Disculpen que tome ese tema, pero es que a veces todo tienes que utilizar para bacterias. Puede haber bacterias resistentes. Peptidoglucanos poco, pero sí lipopolisacáridos en gram negativos. Cosas grandes que no tienes que olvidar. Alrededor de la bacteria hemos hablado esto que es la membrana, o digo la pared bacteriana. La membrana y hacia el citosol lo vamos a hacer en la siguiente clase. En esta parte de la pared, que ya no sabemos que hay ácidos teicoicos, lipopolisacáridos, si es gram negativo, o digo gram positivo, hay una gran estructura por fuera que se llama glicocálix, que usted ya está leyendo en esta parte, que es pericelular. ¿Está bien? ¿Y qué es el glicocálix? Vamos a ver esta parte. Con esto ya vamos a terminar. Traten de no... Bueno, hasta ahí he tratado más o menos de inducir un poco a ver si le toman interés, aunque creo que ya los he cansado. Es un microscopio electrónico, una fotografía electrónica. Es una bacteria, es un coco, el citoplasma, su pared
Y este es el glicocálix, la estructura que está por fuera de la bacteria. Y es muy importante, muy importante. Aquí la fotografía, coloreado, tiene unas diversas de características que lo van a ver. ¿Qué es lo más importante de la bacteria? Además de la pared, el glicocálix. ¿Dónde está aquí el glicocálix? ¿No es cierto? Todo lo que rodea este color, véanlo, que prácticamente envuelve a lo que es la pared bacteriana que hace un instante hemos visto. ¿Y por qué tenemos que estudiar esta parte? Porque miren, tiene un sinfín de características estructurales y su relación con el medio externo. O sea, se extiende, como dice ahí, por fuera de la pared celular. Su composición es casi universal. Así vayas donde vayas. ¿Les recuerdan que les he dicho que hay bacterias cambas, pollas, rusas, yanquis? Todos es lo mismo, pero hay una característica importante. Aquí viene lo más importante, su composición química. En la mayoría de los casos es polisacáridos, complejos de polisacáridos, como dice ahí, viscoso, pegajoso, todo lo que está leyendo. El más importante y el que más produce este glicocálix es la Klebsiella pneumoniae, que produce neumonías, es un bacilo gram negativo, que es muy patógeno, especialmente en personas de la tercera edad, en niños. Los tipos de glicocálix, hay de tipo mucoide, capsular, ahí como están viendo, periférico, flexible. Nunca se olviden que dependiendo del tipo de bacteria, puede ser, fíjense, este es un coco y todo su alrededor una capa mucoide que lo aísla. Las células de ustedes, como las mías, también tienen un glicocálix. No sé si recuerdan. ¿Cómo se llama? Especialmente los glóbulos rojos, donde más se ve esto. ¿Qué se llama? Sí, va a ser el antígeno, la estructura molecular, pero todo el componente, así como glicocálix, está muy bien lo que dice. Pero el antígeno es la estructura propia, es como mi huella dactilar, ¿no? Eso de, pero todo el componente, ¿qué se llama? Tiene un nombrecito, han debido leer. Si no, en fisiología lo van a ver también. La famosa banda Z. ¿Recuerdan? ¿No ve? Con iones más positivo, negativo alrededor de la célula. Que todos tienen. Cuando consumes bastante sal, puede interactuar con la ósmosis. Bastante azúcar o otros diversos. Imagínate si te tatúas, ¿no es cierto? Hasta el colorante va y le hace daño. Por eso prohibido tatuarse. Antes era bonito, pero ahora ya no. Mucha patología produce. Peor si son tatuajes en partes nobles. Hay casos, hay personas. Entre los presentes deben tener algunos. Y entonces, el otro tipo de glucocálix mucoide, miren la Pseudomonas aeruginosa, es un heteropolisacárido, tiene alginato que está constituido por lo que dice aquí, ácido glucurónico y manurónico, caucurónico, como es bien largo, ¿no? Toda la composición aquí, pero miren lo que produce es una microscopía electrónica. Es la bacteria, el rojo, y todo esto es su glicocálix. ¿Por qué? Porque le permite adherirse, defenderse y evitar de que las acciones antimicrobianas lleguen. Entonces tú eso tienes que saber de una bacteria. Cuando tú recibes, muchos de ustedes han debido ver en la familia, te dicen un cultivo bacteriano, te dan el resultado y te dicen qué bacteria. Entonces tienes que saber qué bacterias para saber cómo está su glucocálix o su glicocálix. ¿Para qué? Para saber cómo atacar, cómo producir daño a esa bacteria que te está haciendo daño. Pero no es nomás decir cultivo y antibiograma, por decir, muestra, ¿no es cierto?, a qué es sensible la bacteria que han debido escuchar. Aquí es importante conocer ese tipo de aislamiento. Entonces aquí tienen ustedes medios de cultivo, formas de poderlos ubicar y saber la cantidad de glicocálix, en este caso mucoide, que produce. Algunas tienen una gran capacidad de integración y rígidas, y a eso lo llamamos cápsula. Hay bacterias que tienen cápsula, como por ejemplo la misma
Klebsiella, algunas bacterias como los estreptococos, especialmente el neumococo, ya lo vamos a ver. Y como están leyendo, no se elimina fácilmente, entonces tienes que fijarte que hay bacterias que tienen cápsulas que te van a inhibir algún tratamiento, a veces te desprestigian. Aquí hay una microfotografía de lo que estamos hablando y entonces todo este componente estructural puede ser parte de la estructura propiamente, en este caso fibrilar del microorganismo, que puede tener, miren, hasta 10, ¿no?, micrómetros, pueden ser muy largas, y esas microfotografías te muestran la capacidad que tienen este glicocálix. Nunca debes tomarlos a la ligera. Su síntesis, como dice ahí, está regida genéticamente. Por tanto, ojo aquí con los microorganismos. Cuanto más variabilidad tienen con las famosas leyes de Mendel, utilizando especialmente la tercera ley, hay una gran hibridación bacteriana. No se olviden que las bacterias se dividen cada 20 minutos, las comunes y corrientes. Hay bacterias que necesitan horas, como el Mycobacterium tuberculoso, ¿no? Pero ¿por qué les digo eso? Porque en ese tiempo, ese lapso, te da opción para que por biotecnología puedas modificar los patrones moleculares de la arquitectura del DNA de las bacterias y hacer todo lo que puedas hacer en función de tratamientos. Entonces, fíjate, hay gram positivas, y las arqueobacterias y levaduras. Estas arqueas son las mismas, ¿no? Procarióticas, propiamente bacterias que tienen esa característica y que además nunca te olvides, como dice aquí en la parte inferior, estas bacterias pueden pasar de una morfología colonial a otro tipo de forma, de tal manera que dependiendo del agente agresor pueda variar inclusive su composición y estructura, como están observando. Esta otra microfotografía en función de bacterias, miren, ahí está la cápsula que le aísla y le protege. Entonces, desde ese punto de vista, pueden estar constituidas, como dice la composición, por agua, una matriz fibrilar, como dice aquí, y entonces esa matriz fibrilar puede ser polisacáridos y polipéptidos. Polisacáridos y polipéptidos. En otras palabras, varias estructuras moleculares de azúcares y varias estructuras moleculares de proteínas. Y obviamente, al hablar de proteínas, estamos hablando de aminoácidos. ¿Está bien? A veces nosotros, fíjense por qué estoy mencionando esto, podemos estar frente a un heteropolisacárido aniónico y, como dice ahí, neutros. En los alimentos, en el medio en el que nos desenvolvemos, a veces a estas bacterias les proporcionamos esos componentes. Ejemplo, enlatados, embutidos o en algunos casos productos con gran cantidad de lecitina, como vienen esos productos chilenos, argentinos, brasileños a nuestro medio, que tienen enlatados ahí en dulces, en gomitas, que tienen alto azúcar, esos polisacáridos aniónicos, o los neutros con gran cantidad de lecitina que le hace cuerpo al producto, como por ejemplo a los embutidos que vienen de exportación, que nos llenan bastante, ¿no? Y tú debes saber, al consumir, no estás consumiendo el producto real, simplemente la golosina y todo lo que des a veces cuerpo. Y eso, que si bien engaña al paladar, pero a la bacteria es súper, porque utiliza sus productos para poder tener mejor glicocálix, y por eso a veces te hace daño, hay dolores estomacales o infecciones, el paciente, pese al tratamiento, no cura, de pronto no hay buena regulación sintomatológica, entonces a veces quitas la dieta, ya es un pupusí de una serie de aspectos. Entonces fíjate la importancia de saber la composición, no es solamente para anotar y dar examen. Entonces, ¿qué son los heteropolisacáridos aniónicos? Ahí tienen, son unidades, dice, de diferentes azúcares, aminoazúcares, ácidos urónicos, polioles, ahí está todo lo que estábamos hablando. Entonces, a la fecha, hay una reglamentación mundial en la que te pide la composición de todo producto. Entonces, tú vas leyendo todo esto, entonces, dependiendo de tu paciente, en este caso el familiar, que es tu primer paciente que tienes, ¿no?
ves que no está funcionando el tratamiento, entonces ve la composición, ve la bacteria y le seguimos dando. No, le quitas la dieta, por lo tienes que ver si tienes radicales, fosfatos, metilo, qué tiene la composición, tienes que fijarte. No le des este producto, le está causando daño. A veces el mismo medicamento tiene productos estabilizantes que tienen esa composición. Tienes que conocer como futuro médico, que está ayudando a la bacteria a seguir siendo no solamente resistencia, sino proliferándose. Ejemplos, entonces, fíjense ahí de los aminoácidos y los productos que tienen en el Streptococcus pneumoniae. Ahí vienen los escuderos, deben estar aquí, ¿no? Ahora los que hacen, como que decir, para sus grupos. Preguntas de examen, ahí está, estos ejemplos. Primera pregunta, segunda pregunta. En serio, va a haber los que han asistido van a tener, aquí tienes 2 puntos sobre los 35. ¿Por qué? Porque son microorganismos con los que tú te vas a lidiar hasta el día que dejes de ser médico, que va a ser cuando te vayas al tipo de cementerio, ¿no? Dios quiera que nunca mueras horriblemente, pero celestialmente llegarás a algún lado. Porque uno nunca deja de ser médico, por más que se jubile igualito, te piden opinión. Entonces, 2 microorganismos que los vas a ver todo el tiempo. 2 puntos. Los aniónicos, ahí tienen microfotografías con tinción Gram o ciertas características, especialmente de la Klebsiella pneumoniae, que son los ejemplos íconos, y los polisacáridos neutros. Ahí fíjense lo que tienen la composición, polímeros de glucosa, fructosa, lo que están observando, ácido hialurónico. ¿Cuántos de ustedes, y con mucho respeto, han utilizado o escuchan: comprármelo ácido hialurónico porque estoy teniendo arrugas? ¿Sí, no ven? ¿A quién le están alimentando? A ese microorganismo que lo ven ahí. Y si lees en este instante en el internet, te vas a fijar que ese Streptococcus pyogenes es muy patógeno. Piógenes porque produce gran cantidad de pus, tiene capacidad de quimiotractismo de todo lo que es la granulopoiesis. Entonces ahí tienen microorganismos, ahí está. Ahí tienen 6 puntos más, 8 preguntas. ¿Por qué? Porque son microorganismos que requieren ese detalle. ¿Qué tienes que hacer? Tú dirás, aquí el doctor nos está complicando la cosa. No. Todos los productos dextranos en medicamentos a veces ocurren. Están en jarabes. ¿Y a quién le estás alimentando? Si no a estos, pero a otros sí. Utilizan para el glicocálix. ¿Se dan cuenta? Por eso tienes que saber. Y tienes que memorizar, y aquí sí memorizar, ¿no? Ya no sirve otra cosa. Y son neutros. Bueno, ya se nos está yendo la hora, creo, ¿no? Y aguántenme 5 minutos más. Entonces, el Streptococcus pyogenes en este tipo de productos tienen ahí en lo que es la pared y lo que es el glicocálix, para poder trabajar con estos que son cápsulas polipeptídicas. El Bacillus anthracis es una bacteria que, miren, tiene un D glutámico, dice, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que decía aquí su compañero? Que les sirve como capacidad de antígeno, es decir, una molécula que le va a diferenciar. Y todas las otras bacterias, a partir de este glucocálix o glicocálix, va a tener esos determinantes antigénicos, le va a dar la capacidad de poder ser demostrado, identificado, y por el cual también el sistema inmune, en una clase les vamos a explicar, va a ser reconocido y atacado o beneficiado dependiendo del caso. Por eso ese tipo de ejemplos vale la pena repetirlo para que ustedes vean que no solo esta bacteria, sino a veces también hay la Yersinia pestis, que es un microorganismo de contaminación. Aquí está, que tiene glucoproteínas en lo que es la cápsula, lo mismo en las arqueobacterias también. Ahí tiene la función.
del glicocálico. Con esto vamos a ir terminando. ¿Cuál es la función de esta estructura que forma biopelículas? Lo que le permite adherencias, resistencia, material de reserva, protección, factor de patogenicidad. Ahí lo que decía su compañero, antígeno. Este es otro detalle importante. Pregunta también, ¿por qué? Porque sí es importante que tú sepas todo un tiempo, adherencia, evasiones, material de reserva, ¿sí? Porque ahí tienes sacarios y cuando hay desecación, ¿se acuerdan que hemos visto esporulación? Ahí es donde actúa como material de reserva. ¿Se da cuenta? Es bien importante esa función. Y la adherencia, fíjense en cuanto a las células. Lo más importante de la adherencia es por las biopelículas, sustratos inertes, esas famosas costras, esas estructuras de las pústulas que ustedes alguna vez, con todo respeto les digo, en los granitos, ¿se da cuenta? O en las heridas también, todo. ¿Por qué? Fíjese lo que sucede. Aquí, bueno, la adhesión, lo voy a ir pasando rápidamente, con sustratos inertes, esas estructuras que ven aquí, a veces no siempre, en superficies también puede existir. Usted ve en charcos, porque las bacterias se producen en gran cantidad. Esto es la biopelícula. Una bacteria luego se va multiplicando y produciendo un gran componente. Puede microfotografías, miren cómo va creciendo. O este esquema. Va creciendo en gran cantidad y muchos de ellos van recolonizando. Entonces, la limpieza, esto sirve para que tú hagas normas de bioseguridad en un hospital, en una clínica, en un consultorio, en un centro de salud. Por eso hacemos bioseguridad, uso de desinfectantes. Por eso el detalle de las biopelículas. Ahí tienes el tema de desinfección, limpieza quirúrgica en un hospital. Ahí vienen los baños que tenemos que hacer, el aseo personal. ¿Por qué? Porque estas biopelículas son el foco de todo lo que estamos viendo por este glicocálix. Entonces, esas biopelículas en diferentes sustratos inertes, como las imágenes que pueden observar, está en todo lado. En tu bolígrafo está, en tu cuaderno está, en este pupitre está, en la piel está. Entonces, la limpieza es importante. Por eso, con todo respeto, laven la ropa, laven los tenis. Como futuros médicos tienen que estar no solamente con el mandil blanco, ¿no? Sino también todo el material. En la casa ustedes ya tienen que trabajar con eso. Las biopelículas de bacterias en el inodoro, en la cocina, se acumulan. Todo ese detalle es importante saber. Y miren, solamente estamos hablando de lo que estructuralmente una bacteria lo realiza en función de su metabolismo. Y los efectos. Este otro detalle que les hablaba, la microbiota normal. Esa microbiota normal en función de beneficios. Si tú dejas crecer un agente patógeno, elimina al que te está ayudando. ¿Se da cuenta? Entonces, afecta. La microbiota normal también tiene que ser cuidada. Y los sistemas patológicos, como verán ustedes, en procesos infecciosos, que al final es el motivo por el que estudiamos incluso, ¿no? Y esas biopelículas de superficies vivas, en función a esas estructuras, ahí tienen las imágenes para que más o menos entre por la vista lo que estamos intentando explicarles ahora. Y los efectos benéficos, a veces estas bacterias que tienen gran capacidad de multiplicación y de formar estas biopelículas se utilizan. Alguien ha debido escuchar alguna vez desame de petróleo y bacterias, ¿no? Algunos no solo eso utilizan para hasta capturar productos aborígenos, dependiendo del caso y del tema. Esto es biotecnología. Y la resistencia a la desecación a partir de lo que es el material de reserva, la esporulación que hemos visto, ahí tienen, es el motivo por el que estamos estudiando esta parte estructural de la bacteria. Miren, solo hemos visto solo pared y lo que es el glicocálix. La parte interna todavía no. La protección, para eso es este glicocálix. En resumen, para evitar que sea eliminado por metales pesados, ahí está el flúor, el cloro, el bromo, el yodo,
detergentes aniónicos, catiónicos, bacteriófagos, ahí pueden utilizarse virus como el T44, antibióticos, ahí tienen 5 tipos de antibióticos, beta-lactámicos, tenemos los aminoglucósidos, los macrólidos, los, ¿qué se llama eso para las cefalosporinas? También tenemos los anticuerpos, hay IgG, IgM, productos monoclónicos, monoclonales, policlonales, y para todo eso. Toda esta parte también vamos a hablar, vamos a repasar durante el año, especialmente en lo que es inmunología, virología, esto de detergentes en prácticas lo vamos a ver, utilizar desinfectantes adecuadamente para curaciones frente a este tipo de estructuras. Solamente miren esa pequeña estructura, ¿no? Hasta la charla se hace monótona, pero tiene gran importancia. Y por último, nunca se olvide esto: inhibe la fagocitosis en bacterias. Hay bacterias que no se dejan fagocitar fácilmente, y ahí tenemos un gran amigo que está en nuestro país, ¿no? Si fuera, bueno, no estén pensando con esos tiktokeros, no sé, pero el vacío de la tuberculosis, que tiene esa capacidad. Fagocita y no se deja destruir. Y a partir de ese glicocálix terminan formando un granuloma y en algunos casos linfomas. En nuestro medio es muy enraizado. ¿Cuántos de ustedes, con mucho respeto, les digo, en su familia deben tener un paciente? Debemos contar con estos patógenos y nos vamos a chocar con este tema, ¿no? Y el método de observación en base a coloraciones, esta parte lo vamos a pasar rápidamente. Hay métodos de coloración como el rojo Congo, la técnica de Dubuy, y en la parte inmunoserológica ahí tienen lo que decía su compañero, antígeno K. Ya saben de qué es, de cápsula, de lo que es el glicocálix. Y la capa S de esta estructura que te le da el carácter de identificación. Ahí tienen muchas fotografías que le da el carácter de identificación, que como proteína, como glucoproteína. La capa S, que es la misma en bacterias gram positivas. Fíjense la disposición que tiene en lo que es la pared del gram positivo. No se olviden que esta piedra ahí que hemos visto es un componente de ácido teicoico, peptidoglucanos. Ahora fíjense en gram negativas. La misma capa S que está adherida ya no en este caso al teicoico, sino a los lipopolisacáridos. Buenos que son las arqueobacterias, que tienen también esa misma función, pero en este caso le da una mayor estabilidad a las células. Por eso es importante conocer eso. Bueno, y una arqueobacteria, para que sepan de qué se trata y tienen la literatura, al final son las mismas bacterias que hemos ido hablando. ¿Está bien? Bueno, hasta ahí es mi participación. Espero que en algo les haya servido el por qué esta participación.